Bueno, ahora vamos a concentrarnos por unos minutos en una consideración del método que hemos usado hoy. Voy a compartir la pantalla. Algunas cosas acerca de la narración de historias. Cuando quieres enseñar o predicar una historia, hay que estudiar la historia para que la entiendas bien. Entonces, leerlo con observación, con un corazón abierto y busca sobre todo lo que quería enseñar el autor a sus lectores a través de esa historia. O sea, tener en cuenta el contexto, porque podemos tomar una historia bíblica, una parábola de Jesús, un milagro de Jesús, una historia de hechos, etcétera, o del Antiguo Testamento, y quitándola de su contexto, así pierda su significado puesto allí por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, busquemos lo que quería enseñar al autor a sus lectores a través de esa historia. ¿Ok? Entonces, cuando preparé esta enseñanza, me hizo la pregunta, ¿cuál papel juega esta historia pequeña de Hechos 8? ¿Cuál papel juega en el libro de los Hechos? Y esa es la pregunta mayor de la interpretación. Y la respuesta en parte es que es el cumplimiento o muestra el cumplimiento de este crecimiento geográfico de la iglesia hasta Judea y Samaria. Porque Hechos 1:8, la gran comisión de Hechos, profetiza lo que Dios iba a hacer, pero también muestra la estructura del mismo libro de Hechos, que comienza varios capítulos sobre la iglesia en Jerusalén y hasta el capítulo 7. Y en 8 es la transición en la estructura hacia Judea y Samaria. Y luego vamos a escuchar de la conversión del apóstol Pablo y el crecimiento de la iglesia hacia Antioquia hasta Roma, finalmente, ¿verdad? Pero hay que preguntarnos qué papel juega la historia y enseñar esto, enseñar lo que el autor quería comunicar por medio de la historia, tomando en cuenta el contexto. Cuando cuentas una historia, incluya información de fondo. No toda cosa que puedas decir, no todo detalle, ¿no? Porque eso distrae al oyente y quita la vista panorámica del gran cuadro de la historia misma. Tus oyentes tienen que tener buena idea de la historia entera. Incluye detalles que ayudará a los oyentes a hacer conexiones necesarias para entender su significado. Yo compartí, por ejemplo, dentro de la historia, lo del hecho de que fueron a Judea y a Samaria. Incluí cosas como que compartieron sus bienes y que disfrutaron la enseñanza de los apóstoles. Y aunque era por no tanto tiempo, era evidentemente suficiente para que pudieran continuar predicando el evangelio verdadero. Entonces, ellos pueden hacer las mismas conexiones. También pueden incluir algunos detalles en su historia que ayudarán a los oyentes a visualizar la historia, ¿no? Y vivir. Los oyentes deben vivir dentro de ella. Decidí repetir la lista completa de los 4 países o naciones que mencionó Lucas, porque eso recrea la maravilla de tantas nacionalidades diferentes allí. Intenté usar mi mirada y mis gestos para dar una idea de cuán extendidas estaban todas esas naciones de la Mesopotamia, ¿no? Y hasta Roma. Eso fue una manera de generar el compromiso de los oyentes en la historia. Pero otra vez, no debemos incluir demasiados
detalles. En cualquier caso, tenemos que mantenernos cerca de la historia y su contexto y lo que la Biblia enseña. Lo único que añadí a la historia fue la parte de los sacos sobre sus hombros. Pero creo que es un uso válido y limitado de la imaginación. Seguramente usaban algo así para llevar las posesiones. Segundo, la discusión. Uno, maximiza la participación. Es importante. Es una fortaleza de Zoom porque podemos dividirnos en grupos y cada persona puede tener una voz. Eso obliga a los participantes a pensar y a expresarse y a aprender al ser involucrado en el proceso. Facebook o YouTube no son tan ideales para eso. Facebook permite unos aportes por chat, pero todos saben que si es un grupo grande, que en Facebook si pones algo, el líder no va a poder leer todo y hay mucha gente que no van a aportar nada en el chat. Entonces, mejor forzarlos a participar al ponerlo en grupos pequeños. Y por eso me gusta Zoom para este proceso. Preparen las preguntas de antemano. Preguntas que guíen a los participantes hacia los puntos principales enseñados en la historia. O sea, hay que guiar a los participantes, pero sin encerrarlas. Bueno, por ejemplo, no deben ser preguntas binarias a las cuales pueden contestar sí o no, o preguntas cerradas para las cuales haya solamente una respuesta correcta. Yo pudiera hacer la pregunta, ¿crees que los primeros cristianos se sorprendieron cuando tuvieron que huir de Jerusalén? Esa es una pregunta mala, porque yo querría que todos contestaran que sí. No es bueno obligar a tus oyentes a adivinar lo que está en tu mente. ¿No? Y hay muchas preguntas en las aulas educativas así. Y jugamos un juego que se llama Adivinamos lo que está en la mente del profesor. No. Algo más abierto. Entonces, hice la pregunta, ¿qué perdió la iglesia cuando tuvo que dispersarse? Y eso guía el pensamiento, pero no limita las respuestas. Solamente el texto limita las respuestas. La segunda pregunta era, ¿qué recursos les había dado Dios que les permitirían prosperar después de la dispersión? Es una pregunta abierta, pero guió a los participantes hacia el contexto de hechos. Yo quería hacer esta pregunta y por eso incluí en la historia los detalles sobre el Espíritu Santo y la enseñanza de los apóstoles para dar recursos conceptuales a los participantes que pudieran verlo, aunque no limitó a ellos en su respuesta. Entonces, ¿cuál es un orden para preparar una historia? Y esa es casi la última cosa que voy a compartir. Primero, entender la historia y su significado en el libro. Estudiar la historia. Decidir lo que el grupo debe aprender sobre el significado de la historia. Decidir cuáles serían las lecciones que debían sacar de la historia. 3. Formular las preguntas que se harán para que los participantes descubran el significado por sí mismos. Esa es la idea, que yo, como el que cuenta la historia y enseña el grupo, que yo no tenga que hacer las conclusiones o todas las conclusiones, sino que los participantes hagan sus propias conclusiones, pero a base del texto. Y por eso las preguntas deben guiarlos al texto. Y número 4, componer la historia.
cómo vas a contarla, seleccionando los detalles a incluir para lograr el propósito que tienes. Bueno, ventajas de este método pueden poner, si quieren, en tu pantalla de chat. ¿Cuáles son las ventajas de un método de narración de historia más una interacción entre los participantes? ¿Cuáles son las ventajas de tal método? Muy bien, optimizar el tiempo para una correcta atención, ¿sí? Hace pensar a los participantes. Muy bien. Doña Cintia dice, hace quien escucha esté más atento y partícipe. Sí, yo creo que es más interesante que escuchar a todo como monólogo, pero podemos lograr la misma cosa, aún pudiera ser mejor. Desarrolla empatía, sí, ellos se identifican con eso. Sí, hay mucho. Las historias despiertan el interés de los oyentes y las involucra, sí, involucra en el proceso en la historia. Es nuestra historia también, ¿verdad? Porque la historia de la iglesia continúa con nosotros como los protagonistas o recursos del gran protagonista, o sea, el Espíritu Santo. Desarrolla la imaginación, ¿sí? Y yo diría que es más memorable para los oyentes. A un año, si das un monólogo, tal vez la mayoría de tus oyentes no van a recordar lo que dijiste. Pero si cuentas una historia y luego gana su participación en discusión, ellos van a recordar lo que aportaron ellos por años. Las historias, Rosalía de EduTech dice, son más fáciles de entender. Muy bien. Si tienes una cuenta de Zoom gratis, entonces puedes dirigir una reunión así como la nuestra para hasta 100 personas, pero solamente puede durar 40 minutos. Y una manera de extenderla es hacer un anuncio así a su iglesia o a un grupo. Esta es la reunión, vamos a llamarlo Servicio Dominical Parte 1, con el link, el enlace, y eso dura 10 de la mañana hasta 10:40. Y decirles, cuando esta se acaba, entra la siguiente y ellos pueden hacer clic en la otra reunión y eso dura por 40 minutos más. Entonces, es una manera de tener una reunión de más de 40 minutos sin pagar por una cuenta pro, la cual cuesta $15 mensuales. Otra opción es una herramienta que dice Jitsi Meet. Si buscan en línea Jitsi Meet, eso permite reuniones más largas, pero de un poco menos gente. Gracias por su participación y Prometa va a ofrecer una serie de enseñanzas sobre el ministerio robusto en el tiempo de COVID y más allá del tiempo también.